del 2, vamos a ver algunas traducciones dicen velo, otras dicen atavío, otras dicen cobertura para la cabeza en esa parte de arriba de las escrituras, antes de empezar lo que es el tema. Entonces dice 1 Corintios 11:2, lo vamos a leer hasta el 6. El 7 vamos a leer. Dice su palabra en nombre de Jesús. Los felicito porque ustedes siempre se acuerdan de mí y mantienen las enseñanzas que les di. Otra versión dice las instrucciones. Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza. Si un hombre se cubre la cabeza cuando ora o cuando profetiza, deshonra al que es su cabeza. En cambio, si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora o cuando profetiza, deshonra al que es su cabeza. Eso sería como si se hubiera rapado la cabeza. Si una mujer no se cubre la cabeza, es como si se hubiera cortado de todo el cabello. Sin embargo, ya que para una mujer es motivo de vergüenza, otra versión dice deshonra, córtese todo el cabello o rápese la cabeza. Entonces, ¿qué se la cubra? El 7 dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza, porque él fue hecho a imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. En cambio, la mujer es la gloria del hombre. Quiero empezar de esta manera el tema con un testimonio, porque una de las primeras cosas que quiero derribar es una falacia, que se llama la falacia genética. Es una mentira, un argumento que se nos enseña y se nos dice es que él nació en un ministerio, por eso él cree lo que cree. Como dentro de esa misma mentira o falacia también se dice de que esa persona es cristiana porque nació en un país cristiano, o esa persona es cristiana porque nació en una familia cristiana. Bueno, yo no nací en una familia cristiana, yo soy cristiano porque nací en una familia cristiana. Pero fue por pura misericordia de Dios que Dios iluminó el Evangelio y fui instruido. Y tampoco fui instruido acerca de creer en Él. Es más, cuando llegué a los pies del Señor, una de las decisiones que tuve que tomar fue dónde congregarme, dónde buscar una iglesia para congregar. Y creo que ya varias veces he contado este testimonio. Y decidí congregarme donde una iglesia pasaba el bus enfrente de mi casa, era gratis. Entonces decía yo, como no voy a montar la iglesia, y el mío, y pues era una de las iglesias más grandes, sigue siendo una de las iglesias más grandes del mundo, la Ministerio de la Posesión. Y empecé a asistir a ese lugar. Creo que era el año donde yo le había prometido al Señor que iba a creer todo lo que estaba aquí en Cristo, ¿no? Y iba a hacer mi guía y mi mapa. No sabía qué programa me estaba metiendo. Resulta que al año yo tengo un gran problema. Yo diría yo casi existencial. Y me debatía qué hacer con la doctrina del verbo. Porque resulta que me resonaba aquella promesa que yo le había hecho al Señor, que voy a creer todo lo que está escrito. Y leo este pasaje que hemos leído, donde dice, todo varón que ora o profetiza con su cabeza cubierta deshonra su cabeza. Mas toda mujer que ora y profetiza no cubierta su cabeza deshonra su cabeza. Por lo mismo, es lo mismo que si se rapase la cabeza. Y resulta que el ministerio donde yo estoy no se cubre. Y eran meses de estudios. Y días de decir, Señor, no es posible que yo esté equivocado, porque yo pensaba de que solamente esa era la iglesia más grande, ¿verdad? Y que la que llevaba la batuta en doctrina.
Y poco a poco, leyendo, me he dado cuenta de la historia de la iglesia. Y me pregunta a los líderes, a los pastores que estaban ahí también, ¿qué pasaba? Entonces me daban argumentos en los cuales, hermanos, se levantaban muy bonitos como un castillo de naipes, así. Pero no había necesidad de tocarlos, sino que ellos mismos se derrumbaban con las mismas palabras que decían y no me indignaban. Porque una de las cosas que una persona viene a Cristo y realmente está interesado en descubrir qué hay abajo de las escrituras, hermano, va a perder todo aquello que estimaba, sean amistades, sea fama, sea dinero, sea el ser desechado, o creer algo que aquí está y que muchos no quieren creer. Entonces me vi, hermano, yo me estoy ministrando, me vi en debate porque era parte del liderazgo, pero también nunca fui alguien de que traer contigo a la iglesia. Y dije yo, bueno, si yo empiezo a creer en esto, yo mejor me salgo, porque yo no quiero sembrar dudas en ellos. Y me empezaron a hacer las preguntas acerca del pelo y decía, ¿quién eran los líderes? Pero la respuesta que me llegó una vez buscando y buscando es por qué. Y mi gran pregunta era por qué si ellos pasan todos los días leyendo las escrituras, los pastores, que se diga, ¿verdad? Algunos no la leen, ¿no? Y digo, ¿por qué no hablan acerca del pueblo? Y la respuesta de un pastor tan sencilla que me dijo, es que no leen, pero se no leen, ¿no? Y le dije yo, cuando yo escuché la respuesta, le dije yo, hasta aquí. Y en aquel lugar que me senté, hermano, era un lugar que fácilmente 20.000 personas, un marco, hermanos, muy viejos. Y digo hasta aquí, pero no fue fácil yo tomar una decisión de esa, porque las amistades, de todo lo que yo conocía estaba ahí en ese ministerio. Me sentía también, hermanos. Usted trata de trasplantar una planta de un lugar a otro, se va a resentir. Así lo sentimos nosotros, los amigos también. Pero el deseo de poder seguir la verdad me llevó a ese lugar. Y ese lugar, pues, muchos saben que yo no nací en la iglesia, sino que fui formado. Ahí es donde fui poco a poco escuchando más del velo. Porque yo cuando llegué, yo dije, wow, es lo que yo creo. Y empecé a ver y a desarrollarme acerca de esa enseñanza. Así que, hermano, si hablo yo del pueblo, lo hablo de un punto de vista que no fui enseñado. Eso es lo que quiero darle como testimonio. Yo no nací en un ministerio creyendo o que me inculcaron desde pequeño acerca del pueblo. Yo tuve que tomar una decisión de moverme del ministerio a causa del pueblo, dejando liderazgo. Y fue doloroso, pero lo tomé con el deseo de poder seguir lo que es la verdad. El pasaje de 1 Corintios, hermanos, 1:11, se establece en el primer siglo y es de mucha costumbre saber de que sí se usaba y se sigue usando hasta el día de hoy un velo, algo así. Las mujeres lo usan para cubrirse por el sol. Los hombres lo han usado. Muchas representaciones acerca de Jesús lo ven así como mujer. Pero la cultura judía lo hace parte en el siglo IV. En el siglo IV. Lo que le llaman lo que es la pipa. La escritura habla de una deshonra de que si el hombre se cubre. Usted póngase, ¿qué es eso? Una gorra, usar una gorra y orar. Es deshonra. Habla acerca de eso. Así que dice 1 Corintios 11:2, antes de poder hablar acerca de esos argumentos, quiero presentarles lo que realmente dice las Escrituras. Y en las Escrituras está desarrollada de una manera este tema que se hace en 3 partes. Muchas veces uno lee las Escrituras de un solo, ¿verdad? Y uno no se da cuenta que hay varios segmentos.
Entonces, quiero rogarles que de 1 Corintios 11:2 al 4 habla directamente al hombre, el apóstol Pablo. Habla directamente al hombre. Y dice: cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y que siguen las enseñanzas que les transmití. En primer lugar, yo siempre he hablado, hermanos, de una básica, que lo que está escrito no está escrito porque no hay cómo llenar lo que hay aquí, así que voy a poner este saludo. Es un verídico en la escritura, Pablo. Y dice estas palabras: cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. ¿De cuál es la enseñanza? Bueno, en adelante se va a desarrollar la enseñanza del velo y después sigue la enseñanza de la Santa Cena. Así que son dos instrucciones que habla el apóstol Pablo. Entonces, después de un saludo cordial, en medio de ese saludo mete y dice: ustedes siguen las enseñanzas que les transmití. Y dice el versículo 3: pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Así que, entrando al tema, establece bases. Y dice: esto que les voy a enseñar y que ustedes saben es cuestión de autoridad, porque él establece que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza, no dijeron amén, y la cabeza de Cristo es Dios. Y usted dirá: hermano, pero Dios y Cristo es igual, es lo mismo Dios. Sí, es Dios. Pero aquí establece, hermanos, una jerarquía. El Padre, el Hijo, establece una jerarquía. Aunque son Dios, establecen una jerarquía. Entonces, Pablo está estableciendo esa jerarquía. La cabeza de Cristo la cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre. La cabeza de Cristo es Dios. Y dice el versículo 4: el hombre, primeramente como el hombre deshonra a su cabeza. ¿A quién deshonra? ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo. Dice que el hombre deshonra a su autoridad. La cabeza significa autoridad. El hombre deshonra a su autoridad si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En primer lugar, vamos a ver de que solamente cuando se ora o se profetiza es utilizar el velo. Ahora, nosotros lo utilizamos también cuando adoramos. Esta es una doctrina del ministerio, ¿verdad?, que la usamos aquí, pero no es una doctrina ministerial únicamente para nosotros, sino es una doctrina cristiana. Ahora, si hay otros ministerios que no la quieran utilizar, ya ellos trabajan con ella, pero no es exclusiva del ministerio. Nosotros como ministerio damos cuenta de aquí. Entonces, hablando acerca de cuándo se utiliza el velo, es cuando ora o se profetiza. Esa palabra orar es una palabra que también tiene una raíz que significa adoración. Entonces, cuando se está entrando en adoración, las mujeres deben de taparse, de utilizar ese velo. Ahora, si nos vamos a la literalidad, como una persona me dijo: es que también la escritura dice que nosotros debemos de orar en todo tiempo, entonces tenemos que orar el velo siempre. No estamos, hermano, la escritura lo dice para orar y profetizar, solamente dice para eso. Hay otros ministerios que incluso, hermanos, se hacen el chiste, que para saber, dice, que fueron a ver un partido de fútbol y fueron las hermanas y dice, si te dieron el velo así, y hacías. Entonces ahí vinieron, dice, las hermanas, las apartaciones. Entonces ponían el velo así, ya sabían de dónde venían, a esa iglesia eran apóstoles. Pues ya sabía que llegaban las hermanas ahí. Entonces, el velo, amados hermanos, solamente es para orar y profetizar, con extensión a la adoración. Si una hermana puede, ni lo quiere utilizar desde que entra a la que sale, hermano, es de cuestión de enseñar.
ya si no quiere utilizarlo de la manera de orar, utilizar esa persona. Hay otras cosas también de que hay personas que vienen y no lo quieren utilizar en el velo, ni en la adoración, ni en la oración, ni profetizan. Uno puede dejar que una persona profetice una vez, pero se le dice a la persona después que lo utilice. Entonces, después vamos a ir viendo más acerca de eso. Ahora, en la otra sección de 1 Corintios 11:5, la primera sección le habla al hombre, la siguiente sección le habla a la mujer. Y dice, en cambio, la mujer deshonra a su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El hombre, según las escrituras, hermanos. Amén. Si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la tapara. Y quiero leer otra versión para que vamos a ver, dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese raspado o rapado. Así que parte de raparse la cabeza es parte de una cultura feminista. No solamente es de ahorita, eso se le pone ese nombre, pero siempre ha existido. Cuando usted quiere ver a una mujer feminista, hermano, se corta el pelo, inconscientemente, aunque no haya leído la escritura, que quiere parecerse a una varona. Entonces, pero también parte en los escritos está esos comentarios donde también a esas mujeres que se constituían, se rapaban la cabeza para hacerles ver que se prostituían. Entonces, como señal. Entonces, para hacer una diferencia, entonces el apóstol Pablo dice, si ustedes no se quieren cortar el cabello es lo mismo que utilizar el pelo, lo mismo que si hubieran rapado. Dice en 2 Tesalonicenses 2:15, cuando habla acerca de mis instrucciones, quiero hablar en este punto porque, hermano, aunque después voy a hablar de los argumentos, salió una mujer hablando acerca de que el pelo era por cuestión machista, que Pablo lo había dicho. Así que señaló a Pablo de machista, de que había dicho a las mujeres de Corinto que tenían que usar el pelo. No es cuestión de machismo. ¿Por qué no es cuestión de machismo? Porque lo que Pablo utiliza como argumento fue Adán y Eva. Lo que utiliza como argumento es esa deidad de Cristo y de Dios y ese sometimiento a la autoridad de Cristo al Padre. Entonces no es cuestión de machismo. Y cuando habla acerca de las instrucciones, porque Pablo dice, habéis seguido mis instrucciones, en 2 Tesalonicenses aparece esa misma palabra y más habla acerca de la palabra de Dios. Dice, es como un sinónimo. Dice, con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas, es decir, a las instrucciones que les hemos transmitido tanto en personas como en carta. Así que, hermanos, no son instrucciones de un hombre machista. Son instrucciones que fueron reveladas de parte de Dios, fueron enseñanzas de parte de Dios reveladas que Él las transmite. Entonces, dice el 6, el número 6, 1 Corintios 11:6, efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello. Pero ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o si se rape la cabeza, debería cubrirse con algo. Otra versión dice, hermano, si la mujer quiere llevar el pelo corto como un hombre, ¿por qué no ir hasta el final y rasparse la cabeza? Eso me gustó, porque eso es lo que quiere transmitir, lo que es la visión.
Dice, si la mujer quiere llevar el pelo corto como un hombre, ¿qué hago? Quiere parecerse a un hombre, ¿por qué no ir hasta el final y raparse? Ahora, el 1 Corintios 7 dice, el hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, y la mujer refleja la gloria del hombre. Pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. El hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Por esta razón, y debido a los ángeles, después vamos a tocar esta parte, y debido a que los ángeles, dice esta versión, observan, no que observaba, observa, la misma mujer debería cubrirse la cabeza y mostrar que está bajo autoridad. Ahora, hermano, hemos visto y señalado decir que es el velo. Es una enseñanza revelada apostólica. Es una enseñanza para las iglesias de Dios, para que participen en el culto congregacional o devocional en su casa. Ahora, aquí en medio, hermano, terminando en el 11:10, los músicos van a entender, hay un interludio. Pablo habla acerca del velo con el hombre, habla acerca de unos textos con la mujer, y hay un interludio. En ese interludio que hay, pone una pausa, y esa pausa le establece como para decir, bien, a los hombres no se vayan a ver más. Para eso es el interludio, para eso es esa pausa. Para ¿qué sentimiento de orgullo que puede haber? Dice, o de menosprecio de la mujer. Sin embargo, dice, en el 11:11, 1 Corintios 11:11, sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes. Amén. Amén. De los hombres. Y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues aunque la primera mujer no provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer. Y todo proviene de Dios. Dice el 13, juzguen por sí mismos. Es correcto que una mujer ore a Dios en público, sin cubrirse la cabeza. Otra vez lleva la pregunta del apóstol Pablo. Y dice, juzguen ustedes mismos. Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza. Ahora, en el versículo, después de terminar esa pausa, en el versículo 14, él ya no toca el tema del velo en un sentido congregacional. No sé si van conmigo, porque yo no puedo llenar de argumentos aquí, pero les estoy trayendo la misma figura. La misma escritura. Si ha tenido hambre la palabra, hermano, ¿qué quiere? Si no ha tenido hambre la palabra, es como un enfermo, ha comido. Entonces, por medio de la escritura les estoy enseñando que ahora, en este tema, en el versículo 14, aparece ya no el velo en un tema congregacional, sino aparece el velo en un tema secular. ¿Por qué le digo aquí? Porque al leer estas partes de la escritura dicen algunos, y muchos ministerios lo interpretan así, por eso de esta manera se le estoy partiendo, mire, el filete, porque no me lo toma edición. Porque muchos dicen, ya ves que al final de la escritura dice que la mujer se les da el cabello, por eso es utilizar una mujer. Es la escritura. Porque en los versículos primeros estamos hablando que Pablo toca ese tema en el sentido congregacional y devocional. Ahora el tema lo va a tocar en un sentido, hermano, secular. En un sentido secular, ¿cómo? Que va a trabajar, no se va a poner el pelo. Y si lo pone, hermano, esta es la hora de que aprendamos de que el pelo, el cabello de la mujer, es un velo para los seculares. Dice, no es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo.
¿Se acuerdan al principio que aparece el apóstol Pablo hablando acerca de que el velo es esto que está usado aquí, hermano? Se está hablando al hombre que es deshonroso que lo utiliza. Ahora, en un sentido secular, dice, el hombre es deshonroso que utiliza su cabello largo. Ahora, hermano, en otra versión dice dejarse crecer el cabello, que es deshonroso para el hombre. Entonces dice, en unos ministerios estrictamente, entre comillas, sana doctrina. Ay, que el hermano del pelo largo, y va a andar así como. Entonces, no dice la escritura hasta dónde se puede dejar crecer el cabello. No dice. Es más, y aquí hay hermanos, una escritura en Hechos cuando el apóstol Pablo hace un voto. Ese voto de tomé la atribución unos días, hermano, de sacar cuánto crece el cabello diariamente, mensualmente, porque al año se cortó el cabello, poniendo y midiendo de que el pelo corto llegaba a cabello. Y esta fue una cuestión, hermano, que me llegó a mí a impactar. Entonces, no hay. Pero la escritura es que el hombre no se debe crecer el cabello para parecerse como una mujer. Ahí está la cuestión. Ahora, le dicen esos ministerios, usted está pecado porque se dejó crecer el cabello, porque todos los van al estilo militar, ¿no? Entonces dice el versículo 15, ¿acaso el cabello largo no es el orgullo y alegría de la mujer? Pues se le dio para que se cubra. Y aquí utiliza el apóstol Pablo, la misma naturaleza nos enseña ese argumento. ¿Cuándo se le dio, hermanos? Hermano, una de las cosas que naturalmente el hombre, hermano, pierde el cabello más rápido que la mujer. Y eso nos enseña la naturaleza. Es raro ver a una mujer, hermano, pero es raro ver a un hombre que no tiene pelo, ¿verdad? Que permanezca así, con pelo. Pero es cuestión de la, hermano, si me ha estudiado un poco acerca de eso, es cultural. Y se va a caer el pelo. Es parte del ciclo de la vida del hombre. Es parte de la naturaleza. Entonces, dice el versículo 16, pero si alguien quiere discutir de este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa. Y la costumbre que habla aquí es la discusión, ¿no? Nosotros no somos una iglesia para andar discutiendo, hermano, sin sentido. Entonces, no está hablando de que esta costumbre únicamente era para la iglesia de Corinto, ¿verdad? Sino que el apóstol Pablo habla que no tenemos más costumbre que esa, y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios. Ahora, esa palabra, ¿qué significa? Es velo, hermano. La palabra es katakalupto. Esa es la palabra en griego, katakalupto. Y significa cubrir la cabeza. Ese argumento que podemos ver nosotros en 1 Corintios 11:3, y quiero leerlo para empezar a botar varios argumentos. Dice, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, así como Dios es la cabeza de Cristo. Así que cubrirse la cabeza está estrechamente relacionado con la posición de autoridad. Eso es lo primero que Dios nos está enseñando con la enseñanza a través del apóstol Pablo, que cubrirse la cabeza de parte de la mujer tiene que ver con la autoridad. También, hermanos, es un diseño divino que uno lo ve en la genética, como hemos estado hablando. También tiene que ver con el orden de la creación. 1 Corintios 11:8 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Así que el argumento que está utilizando Pablo aquí es que Eva provino de Adán, por ende debe de tener autoridad.
Ustedes pueden imaginar, hermanos, para que no se duerman, salir Eva y decirle a Adán: Adán, ¿no me gustó como llamaste a León? No sé, le voy a poner, qué sé yo, Cebra. No me gusta. ¿Quién le enseñó a Eva cómo se llamaban los animales? Porque cuando salió Eva, ya todos los animales no nombraron. Entonces, quien fue maestro de Eva fue Adán. Entonces, esto no es cuestión de cultura. El apóstol Pablo dice: miren allá el primer hombre, Adán. Miren, Eva no salió primero, Eva salió de Eva. Entonces es cuestión, hermanos, de un orden, de una creación divina. También, hermanos, hay una consideración, hermanos, donde dice en 1 Corintios 11:13: decidan ustedes mismos si es apropiado que una mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La propia naturaleza les enseña que todo hombre es deshonra tener el cabello largo. En cambio, para la mujer es un honor tener el cabello largo, y se le ha dado el cabello para que se cubra la cabeza. Aquí en esta parte es donde les digo yo, hermanos, que nos enseñan la última parte del tema de que el cabello largo es para lo secular. No sé si logran entender ustedes esa parte. El cabello largo para lo secular y el velo para el culto, lo que es devocional. Quiero tocar unas partes, hermanos, para que ustedes puedan ver de que esto no es nuevo, de que ya hay testimonios en el siglo II, III, IV. La Iglesia Católica dejó de utilizar el velo en 1960. Después de un concilio, dijo que quienes quieran utilizar, lo utilizan. Pero no fueron ellos los inventores del velo. Cuando lo ven así cortaditos, hermanos, se caracterizó la Iglesia Católica por usar esos velos. Pero nosotros no se nos dice qué tipo o cómo. Algunos solo utilizan como una mantilla, pero no sale. Hermano, ¿qué es eso? Bueno, esas fueron figuras que se encontraron, hermano, en las catacumbas, siglo II. Quiere decir que esa doctrina no es nueva. Y quiero leerle algunos testimonios. Y aquí hay un testimonio de Hermas, el pastor de Hermas, de 150 después de Cristo. Y aquí vino hacia mí una virgen ataviada como si saliera de la cámara nupcial, toda blanca y con sandalias blancas, con un velo hasta la frente, y la cobertura de su cabeza era, dice aquí, un turbante. Quiero leer otra parte. La mujer, dice, no debe presentarse con la cabeza descubierta. Un padre de la iglesia de Tertuliano se llama, en el 197 después de Cristo. Dice, pero amonestemos a las mujeres que no dejen que esta disciplina del velo, dice, ni por un momento, ni siquiera por una hora, te ruego, seas tu madre, tu hermana o virgen, cúbrete la cabeza. Un comentario de Tertuliano. Dice otro comentario, que todas las mujeres tengan la cabeza cubierta con una tela, dice, opaca. Hipólito en el 500 después de Cristo. Dice Crisóstomo, del 344 al 400 después de Cristo, que hará que la mujer cristiana se descuidara esta ordenanza. Dice, callará la oración espontánea de agradecimiento, se enfrentará a la tentación sin el arma de la oración, dejará de cumplir con su Señor, primando a un alma necesitada de un testimonio, desafiará al Señor y menospreciará su mandato, orando y testificando sin velo, deshonrará a su Señor o usará el velo durante todo el día para así encontrarse todo el tiempo en comunión con su Dios.
dispuesta a testificar. Y estos, hermanos, son los dibujos encontrados, hermanos. Y quiero, no sé si se puede ver otro. Hay un testimonio también que me impactó. Dice, sepan que se trata de la cabeza entera, dice. La región, dice, que se debe cubrir con el velo, ocupa el mismo espacio que el cabello cuando se halla suelto, dice. Las mujeres paganas de Arabia te juzgarán, porque ella no solamente se cubre la cabeza, sino también las caras. Entonces, se habla acerca, hermanos, de un temor hacia una orden divina. Y en esta parte también quiero entrar, hermanos, que esa es una señal angelical. Dice 1 Corintios 11:10, por lo cual la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Así que es una señal, hermanos, por causa de los ángeles, y aquí hay mucha tela que cortar. Pero una de las cosas que uno puede ver como señal, dice, de los ángeles, y es que uno ve en Génesis 6 ese desorden que hubo de que los ángeles anhelaban tener inmoralidad sexual. Habla acerca también Judas 1:8. Yo quiero que leerlo, hermanos, porque también me impactó en esta manera de poderlo leer. Judas 1:8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazaban la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ahora, tenga esto en mente. Ahora, tenga en mente eso, leyendo el 6, y vamos a leer el 8 nuevo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amados hermanos, Sodoma y Gomorra fue puesta en un castigo y un juicio divino, porque los mismos ciudadanos les decían a Lot que dejaran salir a los ángeles que estaban hospedados para poder tener, hermanos, intimidad con ellos, para poderlos conocer. Se habla de una intimidad. Entonces, aquí, hermanos, está relacionado con el velo, hermanos, para poder servir de protección tanto a ángeles caídos y tanto a ángeles no caídos. Es una señal que yo lo pude ver, hermanos, porque siempre se nos ha enseñado, úselo como señal contra esos ángeles caídos. Pero quiero tal vez darle vuelta, hermano, a eso. Y es que las hermanas deben utilizar ese libro como señal de autoridad también para tanto ángeles caídos o ángeles no caídos, para decirles: aquí hay alguien que está en la iglesia, no como ustedes, que caer por desobedecer un mandato divino. Entonces el velo es un recordatorio que nos da a nosotros, hermanos, de saber de que tanto la mujer es una figura femenina de la iglesia, y se le hace ver que es un recordatorio de esa de ser redimido, de que haya sido redimida. El velo, hermanos, es un recordatorio para la sumisión. A muchas mujeres no les gusta hablar porque se les quiere hablar acerca del tema. Pero una sumisión, hermanos, es una dedicación, es una cooperación, es un compromiso para lo que fuimos llamados. El que trabaja debe ser sumiso con su jefe. Es una cooperación y un compromiso.
tanto el hombre como la mujer tienen roles diferentes. Nosotros somos sumisos a Cristo y debemos de ser sumisos a Cristo. Así que, hermano, la palabra tiene una connotación realmente negativa, porque piensa que ser sumiso, hermano, es que la persona se le dice tiene que estar en una constante humillación, y no es eso, hermano. Es tomar esa dedicación, cooperación y compromiso para lo que nosotros fuimos llamados. Pero también al utilizar el velo se le recuerda a la mujer a no usurpar la autoridad, no tomar el rol que no le corresponde. Aunque, hermanos, hay mujeres que deben de tomar el rol porque no tienen un esposo, o el esposo que tienen realmente, perdón hermano, pero no toma su función de hogar. ¿Qué podría ser una mujer en este caso, hermano? Ese es un síntoma de poder. Lo que le estoy hablando es un síntoma de poder. Si una persona no tiene un corazón protegido, se va a sentir la mujer empoderada. La va a sentir empoderada porque ese no es el rol que le corresponde. Ahora, si sabe de que su esposo no toma la autoridad en la casa, la mujer debe de salir, hermano, a cubrir esa deficiencia, pero animar a su hombre o a su marido para que tome la autoridad que le corresponde, porque él debería de ser, hermano, el que debe llevar esa autoridad. Quiero lo que es para poder terminar, hermanos. No sé si hay preguntas. Dice 1 Corintios 11:11, cuando habla acerca de este texto: sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son dependientes de los hombres, y los hombres no son dependientes de las mujeres. Dice, pues, aunque la mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer, y todo proviene de Dios. Bueno, ni el hombre más que la mujer, ni la mujer más. En un sentido de gracia, somos colaboradores y somos hermanos. Pero en un sentido, hermano, de autoridad divina, debemos de saber y debe de saber la mujer que hay una autoridad en la casa, ¿verdad? No sé si tienen algunas preguntas referente a lo que es el tema. Una de las cosas que más me impactó fueron estas pinturas, y de saber que esto no es un tema cultural, es un tema de un orden divino, ¿verdad? O una aportación, no sé si quieren. Pastor, sí. respecto al velo, la verdad es que de una señora predicadora que decía que según le preguntaron si el velo era para salvación. Ella viene y dijo que 60% era de gracia, el otro por ciento era diezmo, velo y otra cosa más. Y claramente que está en error la señora, ¿verdad? Porque el velo es algo parte, no es algo que para una salvación que pueda decir. Sí, yo siempre les digo que por qué pregunta, o a veces yo siempre he visto cuando uno está armando un tema, como un obrero, un ingeniero que está colocando su base, ¿verdad? Pero la base de los fundamentos que nosotros debemos de estimar siempre en el futuro, ¿verdad? Hay una manera filosófica de comenzar a pensar que realmente lo que está mal, ¿verdad? Pero la escritura dice que no es por otro. Entonces, no es por otro, después de la fe. Entonces, el velo es una obra. Entonces, hay galardones que se van a dejar de ganar, sí. Esos galardones, usar el velo. Hay alguien de que se va a salvar sin demás. Es un agradecimiento, el darlo, el no dar, simplemente tipifica ese bajo nivel de amor. Entonces, pero la salvación no es porque no da, entonces no es para salvación. Si no, hermanos, imagínense que nosotros empecemos a decir que si el velo es para salvación, haríamos de él una
diríamos entonces, no, allá no hay salvos. Solo lo que nosotros vamos a estar aquí, salvo lo que utilizan el velo. No. Ahí hay muchos tremendo para cosechar sin velo. Sin velo. Y usted dice, bueno, pero es un don. Es algo que Dios le da a esa persona. Entonces no sé si hay algo más. Miren, hablando acerca de la poesía, yo veo a muchas personas que tal vez llegan a la iglesia y profetizan. En muchas iglesias que se utiliza el velo y nadie se les acerca y siguen así de esa misma manera y nadie se les acerca. Todos los ministros que están en una iglesia donde se cree en ello son los responsables de poder enseñar primero y después de poder ir a la otra persona con manera buena de poder enseñar y decir, primera vez que usted pueda profetizar, gloria a Dios que profetiza sin primero, gloria a Dios, pero después decirle, hay un orden que primero debe utilizar el velo y estas son parte de esa enseñanza para saber por qué se utiliza el velo, ¿verdad? Otra aportación, pastor, con lo que usted dijo de la historia de las mujeres de Corintios. Según la historia dice que las mujeres de Corintios antes eran tristes porque vivían, entonces se rapaban la cabeza. Entonces cuando aquellas mujeres venían y conocían de Cristo, entonces ellas venían y usaban el velo para hacer la diferencia entre las mujeres de Corintios con una mujer cristiana. Entonces prácticamente pueden entender entre una diferencia entre una mujer cristiana con una mujer del mundo. Pienso yo, no sé. Sí, cuando hay un argumento muy fuerte que lo dicen siempre, dice que no era para la iglesia de Corinto, nada más era para la iglesia de Corinto. Sí, es cierto, el velo era para la iglesia de Corinto, porque eso no aparece ahí. Entonces, hermano, hablando acerca del arrebatamiento, de la manera que se expone y lo explica Pablo como enseñanza, como aquí explica Pablo la enseñanza del velo, el arrebatamiento, hablar del arrebatamiento lo utiliza en primera Tesalonicenses. Solo ahí. Si vamos a utilizar esa misma forma de argumentar de que el velo solamente para Corinto, entonces el arrebatamiento únicamente es para los de Tesalónica. Entonces, otra cosa, la palabra es eterna, la palabra de Dios no va a pasar. Entonces, permanece para siempre. Entonces, es para los de Corinto, es para la. Y es más, en el versículo 16 al final dice las iglesias de Dios, hablando de todas las iglesias de Dios. Entonces, siempre han salido argumentos hablando acerca del velo, pero yo no deseo creer lo que yo quiera creer, deseo creer lo que está escrito en la palabra. Y si no tenemos entendimiento, Dios no te da entendimiento. Otra de las cosas, hermanos, te lo digo, la mayoría de hermanas que no utilizan el velo inconscientemente se cortan los nervios, andan bien corto el cabello. Y uno dice, ¿cómo es posible que inconscientemente estén haciendo lo de la escritura? Entonces, otra de las cosas que ahora dentro del ministerio, donde se cree lo que es velo, también diríamos, hermano, así como el hombre, aunque ayude y ore 3 veces al día, hermano, si pasa el pleito, si contienda con la esposa, Dios no lo va a escuchar. Ahora, el velo que utilice la mujer, aunque ande en una vida desenfrenada, únicamente le sirve para taparse de aquí de la luz. No le va a servir para nada. Porque el velo representa una sumisión primero a Dios. Porque si nosotros, hermanos, por más que digamos que nos sometemos a Dios y no nos sometemos a las autoridades que están enfrente de nosotros, no nos sometemos a Dios. El reflejo de que cómo nosotros nos comportamos acá con los nuestros es el reflejo de cómo nosotros amamos a Dios. Entonces, no sé
sé si hay algo más que realmente no Pero deja el pelo. ¿sí se puede cortar el pelo la mujer o no? Sí, claro, claro. No, hermanos, y no solamente está el pelo, hermano, está prácticamente la depilación de todo, lo de los sobacos, lo de los manos de aquí, porque la mayoría de estos lugares de sana doctrina le dicen que no se puede cortar el pelo y lo andan hermano. Entonces ya no le da para el gasto, para cortarse el pelo, sino que es nada más para la bebida, ¿verdad? Pero ¿qué lugar o hasta dónde una mujer se puede cortar el pelo? Por ahí siempre hoy se está saliendo esto de control, realmente donde se dice cuerpo mío, y yo, eso es un pensamiento feminista. Y eso Pablo lo quiere debatir y se le habla, bueno, si ustedes se quieren parecer tanto al hombre, que pues no lo cortarse, pero termina, ya saben. Entonces, ¿a quién debe agradar la mujer? Sí, pero estamos hablando de que ustedes, mujeres de Dios, tengan una representación de Cristo. El hombre es una representación de Cristo. Mire, yo les voy a decir algo. La manera de que una mujer pueda expresar el amor a Cristo, así me gusta. Así me gusta. Él es la representación de Cristo. Entonces, por eso y el Escritura habla y dice, ¿cómo nosotros, mi hermano, vamos a decir que amamos a Dios? No vamos a ver, cuando esa es la misma Escritura para familia. Entonces, claro, no a todos se le debe de someter. Que la mujer se dice, no quiero que vaya al culto. No, en eso sí se puede. No quiero. Hay cosas por las cuales hay un testimonio de una mujer que es tremenda en oración fe, y el esposo le decía no vayas al culto, no vayas al culto, y se le dio este pasaje y le dijo que tenía que someterse, y le dijo sí es cierto, yo no es una autoridad, pero a manera de que esta autoridad se someta. Entonces, si no se somete esa autoridad a Dios, no se puede someter a ninguna autoridad. No le puede decir el esposo las cosas perversas o malas y se va en contra de la autoridad de Dios, ¿verdad? Entonces no hay, primero la pregunta, no hay lugar donde se dice, claro, yo vi este lugar como hasta aquí llegar el carril a la cosa de Pablo. Y por ahí me quisieron a mí tratar de llevarme para decirle que estaba bajo la ley judía, que por eso cumplió el voto. Pero realmente, hermano, él estaba en la gracia. Ahora, la mujer, creo que es el hombre, lo más para mí. Puede tener otra interpretación, pero hoy nosotros realmente miramos que es natural que la mujer se corte el pelo hasta el techo, como Dora la exploradora. Y dice, es mi pelo y es mi vida, pero cuando usted está casado, incluso los hijos deben de conocer a los padres, ¿verdad? Entonces no sé si hay algo más, hermano, pero sí. No representa el tema, pero más o menos tener una idea. Cuando los judíos usan según ellos un velo, será según ellos que lo toman según cuando Moisés hablaba con el Señor, por ahí un velo. Sí, es parte de toda la cultura de Medio Oriente. Algo cultural. Es parte. Es como que usted diga que es raro ver, perdón mi hermano, pero no sé si hay también en sus países lugares donde ranchos, pero para qué no se sombrero. Yo le digo a los judíos cuando van a sus sinagogas. Bueno, eso hablamos de que en el 400, aquí un poquito ahí, en el 400 fue empezó a dar eso de la kippah, en 400 La kippah es el gorrito ese redondito. Viene siendo lo mismo que usan los sacerdotes católicos también. La kippah, no se la mujer pronuncia realmente. Entonces, bueno, ese es el gorrito que utilizan aquí, que eso es nuevo.
como muchas otras cosas que se pensaron implementar, pero no es antiguo, digamos, Jesucristo no usó eso. Entonces, pero para nosotros el desembolso, hermanos, como varones, usar algo para hablar y profetizar, se los hablo, porque en este tiempo moderno es normal que un guitarrista se suba y como sombrero, como tal de moda, utiliza su sombrero. O estoy tocando y o venga y se ponga su bola. Yo en esa parte, hermano, yo sé que te está sintiendo, vamos, con mucho respeto, no puedes dar la bola, te la puedes quitar. Es mejor, hermanos, darle cuentas a Dios, ver que uno está mirando lo que es de Dios, ¿verdad? Y no permitir que otras personas hagan el desastre. A mí me tocó una persona que vino acá y después le dije su bonita, se la quitó y pues se mostró un corazón deseoso de obedecer, ¿verdad? Entonces, porque es nada más seguir lo que son las escrituras, más que eso, ¿verdad? Pero tiempo moderno estamos viviendo difícil, donde el hombre se tapa y la mujer se tapa.